Conocido como uno de los maestros universales de los relatos de terror, precursor de la novela policíaca, sus textos se han traducido en muchos idiomas, lo que ha convertido a este autor entre los favoritos de los lectores. El Cuervo ha sido su texto más artístico, enigmático y popular. Introvertido, pero con una exuberante imaginación, Edgar Allan Poe ha sido uno de los más grandes escritores que ha tenido la literatura universal. Nació en Boston el 19 de enero de 1809 y, como cuenta la tradición popular, lo hizo con muy mala estrella. Hijo de unos mediocres actores de teatro, como cientos de biografías lo describen, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa Frances en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar y, aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Poe nunca cuestionó los valores con los que fue educado: escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Los negocios familiares llevaron a Edgar y su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado, y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. De nuevo en su país, Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros, que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también aquí tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, su obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de $50 por la obra Manuscrito hallado en una botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clemm. Aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con la edad de 21 años, en esa época Poe tenía 26 años. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher o La guía. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. En esa época,
Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El Escarabajo de Oro, y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846 Poe publicó una de sus obras más famosas, El Barril de Amontillado. El 30 de enero de 1847 su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis, y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter, y según algunos biógrafos cuentan que se debía a los problemas que seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalum y un 10º alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que sería el último libro publicado por Poe. En 1849, el escritor concertó un matrimonio con Sarah Elmira Royster, y a pesar de que todos sus allegados lo hubieran entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, Poe un día desapareció y se le perdió el rastro. Cuentan que un 3 de octubre de ese mismo año, el escritor fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio. Muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata, fue trasladado por su viejo amigo James Snodgrass al Hospital Universitario de Washington, donde murió un domingo 7 de octubre del año 1849 a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. Entre los biógrafos existe una leyenda que cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o a una inflamación cerebral. Sin duda alguna, Edgar Allan Poe se supo posicionar dentro de los más grandes escritores, dejando grandiosas obras para los que gustan del misterio, terror y misticismo. Cuéntanos cuál ha sido el relato que más has disfrutado de Edgar Allan Poe, y recuerda que esto lo escuchaste en El Divulgador. Gracias a todos los que ya pertenecen a esta comunidad, espero seguir contando con tu apoyo para poder hacer más contenido. Hasta la próxima.